Vamos a empezar con la pregunta 152 del MIR 9899, que es una pregunta de retina. Estamos hablando de una persona que ve moscas volantes, es decir, miodesopsias y puntos brillantes o fotopsias y una cortina en el campo visual. Vamos a empezar con el primer síntoma. Miodesopsias. Las miodesopsias se deben a condensaciones en el vítreo. El vítreo sufre un fenómeno que se llama sinéresis vítrea, por la cual tiene lagunas y se vuelve inestable. Entonces se separa de la parte posterior y esta sinéresis vítrea conduce a un desprendimiento de vítreo posterior, por lo cual cuando un paciente tiene miodesopsias, esto lo tendremos que equiparar a desprendimiento de vítreo posterior. Cuando el vítreo se separa de la parte de atrás, sigue intentando separarse del resto de puntos que lo anclan en la retina y esto produce fotopsias. Las fotopsias son destellos de luz o, como dice la pregunta, puntos brillantes. Las fotopsias indican que el vítreo está dando tirones en la retina, por lo cual son un fenómeno peligroso. Cuando un paciente tiene miodesopsias y fotopsias, tenemos que descartar que tenga un desgarro. Y para eso la única manera que tenemos de hacerlo es revisando el fondo de ojo del paciente. Es decir, ante un paciente con miodesopsias y fotopsias tenemos que descartar un desgarro revisando el fondo de ojo. Si el paciente, como en la pregunta, nos pone que tiene miodesopsias, fotopsias y además la visión de una cortina, una sombra o un telón negros y fijos y también alteración de la visión, ya hemos cambiado. Ahora estamos ante un desprendimiento de retina regmatógeno, que es aquel que proviene de un desgarro o de un agujero. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzcan desprendimientos de retina o también desprendimientos de vitrio, que es el precursor? Por los factores de riesgo tenemos miopía magna en primer lugar. Los ojos miopes son ojos alargados, cuya retina es una retina que es del mismo tamaño que la retina de los hipermétropes y de los hemétropes. Entonces es una retina que se estira mucho para llegar a cubrir ese ojo tan alargado. Y en la periferia se llega a romper, puede sufrir degeneraciones, puede agujerearse y de ahí viene toda la patología de los miopes. Otro factor de riesgo para el desprendimiento de vitrio y desprendimiento de retina regmatógeno es la pseudofaquia, es decir, pacientes que les hemos operado de cataratas y que les hemos dejado una lente intraocular, o la afaquia, que no les hemos dejado lente intraocular. La pseudofaquia es un factor de riesgo porque en vez de tener un cristalino que sujeta el vitrio en su lugar, tenemos una lente finita, mucho más pequeña que el cristalino, que permite al vitrio moverse libremente y con eso desprenderse de la parte posterior. Y por último, el traumatismo ocular. El traumatismo rompe cualquier adherencia. Primero la adherencia posterior y luego incluso puede producir, por el traumatismo mismo, se pueden producir desgarros y desprendimientos de retina. Entonces, ¿cuál es la actitud? Pues ya hemos visto antes, cuando tenemos solamente un desprendimiento de vitrio, la actitud sería dilatar al paciente y revisar la retina periférica. Revisar la retina periférica en busca de desgarros. Si encontramos un desgarro, lo que hay que hacer es rodear este desgarro con láser. ¿Vale? Con láser argón. El láser argón es el láser de todos los... Siempre que vamos a hablar de láser en retina, vamos a hablar de láser argón. ¿Vale? Y también vale para la trabeculoplastia, que veremos que es uno de los tratamientos del glaucoma crónico. Entonces, siempre que hablamos de láser en retina, argón. Cuando encontramos un desgarro, lo fotocoagulamos con láser, es decir, lo rodeamos para sellarlo. El láser lo que hace es quemar la retina y adherirla a la coloides. Lo sella e impide que se cuele el líquido del vítreo por ese desgarro y que produzca un desprendimiento de retina regmatógeno. Si ya lo que tenemos en la pregunta es un desprendimiento de retina regmatógeno, es decir, el paciente ya nota sombra, telón, cortina o alteración de la visión, tenemos que recurrir ya a la cirugía. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de un desprendimiento de retina regmatógeno? Pues tenemos tres pasos obligados y un paso opcional. El primer paso que sería opcional
es la colocación de un cerclaje, explante, banda de silicona, esponja de silicona, todos más o menos lo mismo. Consiste en coser una banda por fuera del ojo para intentar acercar la esclera a la retina. Esto se realiza en pacientes en los que la retina tiene dificultades para pegarse a la siguiente capa, la coroides, es decir, en pacientes miopes. Entonces, al acercar la esclera a la retina, disminuimos estas tensiones en la retina periférica y nos vale para profilaxis de futuros desgarros y desprendimientos de retina. Los pasos obligatorios para tratar quirúrgicamente un desprendimiento. En primer lugar, sería drenar el líquido que se ha colado debajo de la retina. Lo podemos hacer con vitrectomía previa o sin ella. En segundo lugar, ya tenemos el líquido drenado, entonces en segundo lugar sería sellar el desgarro por el cual se ha colado el líquido. Lo podemos sellar con frío, criocoagulación o con láser, fotocoagulación. Y en último lugar, un paso obligado es meter gas intraocular. Es un gas que se expande y que hace que la retina esté presionada contra su lugar, es decir, esté presionada contra la coroides durante un tiempo aproximado de un mes. En ese mes la persona tiene que guardar una postura para hacer que el gas suba hacia arriba y presione exactamente el lugar que ha estado desprendido. Además, tenemos otros dos tipos de desprendimientos, mucho menos frecuentes que el reumatógeno, pero que no hay que confundir con el primero. Tenemos el desprendimiento de retina traccional. Es típico de diabéticos, pero no cualquier diabético, sino diabéticos de larga evolución y muy mal control, diabéticos que previamente han tenido todas las complicaciones que vamos a ver luego de la retinopatía diabética. No hay que confundir traccional con la tracción que ejerce el vítreo en el desprendimiento reumatógeno. Este tipo de desprendimiento traccional se debe a que en los diabéticos, en la cavidad vítrea, se sueltan sustancias como se sueltan edemas, se suelta sangre y todo eso forma tractos fibrosos que tiran de la retina, que traccionan. Y el último tipo de desprendimiento, y menos frecuente, es el exudativo, que se da en patologías subretinianas, patologías inflamatorias o tumorales de la coroides o de la esclera, sobre todo en tumores coroideos, principalmente metástasis, melanomas, etc. Pasamos a la pregunta 78 del test de segunda vuelta. Es una pregunta acerca de las degeneraciones de retina. En cuanto a las degeneraciones de retina, lo primero que hay que diferenciar es entre las centrales o maculares y las periféricas. Degeneraciones centrales, la más importante es la degeneración macular asociada a la edad. Es la causa más frecuente de ceguera en nuestro medio, pero en los pacientes mayores de 65 años. En los menores de 65 años es la diabetes, la retinopatía diabética, y en la población en general es el glaucoma. Esto varía mucho en función del tipo de población. La degeneración macular se caracteriza por un envejecimiento de la retina a nivel central. Los fotorreceptores envejecidos sueltan su material de desecho a la superficie de la retina y esto forma las características drusas, las drusas que vemos en el fondo del ojo. Hay que distinguir los dos tipos que hay, seca y exudativa, que vamos a ver después, y también hay que saber que la seca se caracteriza por las drusas y la exudativa por las membranas neovasculares. Para saber ante qué forma nos hallamos, tenemos que solicitar una angiografía fluoresceínica, la cual nos dice si simplemente estamos ante unas drusas o si también hay unas membranas, es decir, estamos ante una forma seca o ante una forma húmeda o exudativa. En la pregunta 156 del MIR 98-99 nos hablan de un paciente mayor que pierde visión en un ojo de una semana de evolución, es decir, una pérdida de visión relativamente brusca. Vemos que en el fondo de ojo tiene una lesión
sobrelevada, de un color verde grisáceo, pero puede ser realmente casi de cualquier color, suele ser de color amarillento o rojiza, y se ven también hemorragias alrededor. En el otro ojo se observan drusas y nos piden que hablemos de la patología de este paciente. Entonces, hay que saber que en el ojo izquierdo, que solamente tiene drusas, estamos hablando de una degeneración macular asociada a la edad seca. La forma seca es mucho más frecuente que la forma húmeda o oxidativa. Es en torno a un 80% de las degeneraciones maculares. El paciente nos refiere simplemente una pérdida lenta de la visión central, es decir, un escotoma central lento. El paciente se puede quedar con visiones más o menos aceptables, en torno a un 40 o un 50% de visión. Sin embargo, cuando en la pregunta nos aparece un paciente que, aparte de perder visión central o de ver una mancha en el centro, de tener un escotoma central, ve las líneas rectas torcidas, es decir, metamorfosias, estamos ante una forma húmeda o exudativa. Son en torno al 15-20% de las degeneraciones maculares. En el fondo de ojo de la forma seca, que es el ojo izquierdo, en este caso solamente veremos drusas. En el fondo de ojo de la forma húmeda o exudativa veremos la llamada membrana neovascular coroidea, que se ve como una lesión. En este caso de la pregunta se ve color verde grisáceo, pero suele ser una membrana de color rojiza amarillenta. Es importante recordar lo de membrana neovascular coroidea. Neovascular porque son neovasos. Membrana porque no son neovasos como los de la diabetes o de la obstrucción de vena isquémica, que crecen hasta el trabéculum y producen glaucomas neovasculares y que sangran y producen hemovitrio. Estos neovasos se quedan quietos en la mácula, por eso es una membrana. Y coroidea porque viene de la coroides. Son neovasos que crecen a partir de la malla vascular que forma la coroides. Otro tipo de membranas que no hay que confundir con las membranas neovasculares coroideas de la degeneración húmeda son las epirretinianas. Las membranas epirretinianas son típicas de pacientes intervenidos de retina varias veces o de diabéticos. Son membranas muchas veces de tejido biliar que crecen justo encima de la retina y que la contraen, la arrugan y también quitan visión, pero que no aparecen en la degeneración macular. Por último, el tratamiento de los dos tipos de degeneraciones maculares. El tratamiento de la forma seca es poco efectivo. La forma seca es un envejecimiento de la retina. Realmente poco podemos hacer. Le solemos decir al paciente que se ponga gafas de sol, porque eso sí que aumenta el estrés oxidativo de la retina, que tome una dieta rica en vitaminas, y le damos la rejilla de Amsler. Es simplemente una rejilla que le ayuda al paciente a detectar de forma precoz la aparición de metamorfosias o de escotomas centrales densos, es decir, la aparición de una forma húmeda, de membranas neovasculares. En cuanto al tratamiento de la forma húmeda oxidativa de las membranas neovasculares coroideas, lo que se hacía antes era la terapia fotodinámica, o incluso se daba láser cuando estaban fuera de la mácula. En la mácula no, porque quitamos más visión de la que damos. Lo que se hace ahora en casi todos los casos es pinchar intravítreos sustancias antiangiogénicas. Realmente estamos ante un conjunto de neovasos. Entonces, si pinchamos dentro del ojo un antiangiogénico, un antineovasos, haremos que estos antineovasos regresen. Existen varios en el mercado, pero el que más se utiliza y el que está aprobado, el que tiene por la FDA esta aprobación, es el ranibizumab. Es un antiangiogénico que se pincha generalmente cada mes o cada 2 meses en varias inyecciones, y que hace que las membranas neovasculares regresen. La pregunta 217 del MIR 97-98 nos habla de una patología que ya hemos comentado. Nos habla de una pérdida brusca y completa de la visión, es decir, de una obstrucción vascular.
La dificultad de esta pregunta radica en saber si se trata de una obstrucción de arteria o de una obstrucción de vena, ya que no nos dicen el fondo de ojo. Si vemos el antecedente, mujer con abortos de repetición, es decir, síndrome de antifosfolípido, pensaríamos que tiene gran tendencia a la formación de trombos, sobre todo trombosis de las extremidades inferiores, y que tiene una trombosis de la vena central. Sin embargo, tenemos que fijarnos en el momento que nos hablan de defecto de la vía pupilar aferente. Hemos dicho anteriormente que la obstrucción de arteria central produce una pérdida de visión tan brusca que el paciente muchas veces no ve ni la luz. Sin embargo, la trombosis de la vena central hace que el paciente se quede viendo en torno a un 10 o un 20%. Para que haya un defecto pupilar aferente, tiene que ser un ojo ciego o casi ciego, es decir, percibir la luz a duras penas. Cuando el paciente ve bien la luz, como es el caso de la trombosis de vena, no puede tener un defecto pupilar aferente. Por lo cual, si leemos pérdida brusca de visión, indolora y defecto pupilar aferente y estamos ante una obstrucción vascular, tenemos que pensar en una obstrucción de arteria central de la retina. El defecto pupilar aferente se da en todos los ojos que no ven. Sobre todo, en las preguntas aparecen dos patologías, en la obstrucción de arteria central y en las neuritis o neuropatías. Así que, cuando nos ponen paciente con pérdida de visión y defecto pupilar aferente, tendremos que descartar por los antecedentes o por la exploración oftalmológica si estamos ante una obstrucción de arteria o si estamos ante una neuritis o una neuropatía. La pregunta 5 del test de segunda vuelta nos pide saber cómo funciona el defecto pupilar aferente. Nos dice que estamos ante una neuropatía óptica isquémica. No nos dice qué defecto tiene esta patología, pero tenemos que saber que el defecto pupilar típico de la neuropatía óptica anterior es el defecto pupilar aferente. Es un ojo que no ve el que tiene este defecto, por lo cual funciona como una puerta que no deja entrar estímulos, es decir, no deja entrar la luz, pero sí que deja salir los estímulos que vienen del otro ojo. Es decir, el simpático y el parasimpático están sanos, por lo cual sí que funcionará el defecto consensuado. Vamos a analizar un momento esta pregunta. Si ponemos la linterna en el ojo derecho del paciente, que es el ojo sano, ese ojo verá la luz perfectamente y hará que se contraiga el ojo derecho y que se contraiga la pupila del ojo izquierdo por el defecto consensual. Cuando pasamos la linterna al ojo enfermo, al ojo que no está viendo la luz, el ojo afecto, da igual que pongamos la linterna en ese ojo que apaguemos la linterna, ese ojo no la está viendo. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues ocurrirá, primero en el ojo derecho, ocurrirá que pasamos de tener una linterna a pasar a un ojo que no está viendo esa luz. Es decir, el ojo derecho pasará de estar contraído en miosis por el estímulo lumínico a no tener ningún estímulo que haga que se contraiga, es decir, se dilatará. ¿Qué ocurre en el ojo izquierdo? El ojo izquierdo, la pupila del ojo izquierdo estaba contraída porque el ojo derecho le estaba mandando órdenes a través del parasimpático para que se contrayera. Y cuando quitamos la linterna del ojo que ve la luz y la ponemos en el ojo que no la ve, es decir, en el ojo izquierdo, no hay ninguna orden a este ojo izquierdo, por lo cual se dilata. Entonces, la respuesta correcta es que se dilatan ambas pupilas simétricamente. Es decir, en el defecto pupilar aferente, cuando tenemos la luz en el ojo sano, ambos ojos estarán en miosis. Cuando pasamos la luz al ojo afecto, como ya ninguno de los dos ojos está viendo la luz, las dos pupilas se dilatarán. Es decir, tendremos una midriasis de ambos ojos. Os voy a hablar un momento de una de las pruebas que tenemos en retina, que es la angiografía fluoresceínica. Consiste en inyectar fluoresceína en una de las venas de la muñeca. La fluoresceína se distribuye
por todo el torrente sanguíneo y la podemos ver a través de un oftalmoscopio especial, la podemos ver en el fondo de ojo. La angiografía fluoresceínica nos ayuda mucho a saber si el paciente tiene edema, exudación, hemorragia, neovasos, es decir, es la prueba casi que más nos ayuda en retina. Sin embargo, en las preguntas suele aparecer sobre todo en edema macular de diabéticos para localizar los microaneurismas que tenemos que dar láser y para localizar los neovasos. Suele aparecer también en obstrucciones vasculares para saber dónde está el émbolo en la obstrucción de arteria o si se trata de una forma isquémica o edematosa en la obstrucción de vena. Y también aparece en las degeneraciones maculares para saber ante cuál de los dos subtipos nos hallamos. La otra prueba que utilizamos mucho en retina es la tomografía de coherencia óptica. Se trata de una especie de luz que nos hace un corte anatomopatológico de la retina. Nos dice el grosor de la retina, si hay exudación, si hay hemorragias. Sobre todo se utiliza para estudiar la mácula y sobre todo en los pacientes diabéticos para ver si tienen o no edema macular. Vamos a ver ahora la pregunta 40 del test de segunda vuelta, que nos habla de la retinopatía diabética y de las afectaciones oculares de los pacientes diabéticos. Nos dice que la diabetes es una causa muy importante de ceguera en el mundo. De hecho, hay que saber que es la causa más frecuente de ceguera irreversible en pacientes menores de 65 años en nuestro medio. Entonces, la opción 1 dice que la hiperglucemia favorece la progresión de la catarata y por eso aparece en los diabéticos a edades más precoces. Hay un tipo especial de catarata, que es la catarata cortical, que se produce en los diabéticos por las subidas de glucemia. Estas subidas de glucemia producen hiperhidratación de una de las capas más externas de la corteza. Por eso las cataratas corticales son típicas de los diabéticos y aparecen más precozmente. Además, es conocido que los diabéticos tienen más predisposición a sufrir infecciones, pues en el ojo también. Entonces, las infecciones más frecuentes que tienen son los abscesos corneales, porque cualquier pequeña herida en la córnea, una pequeña queratitis, se les puede infectar y conducir a un absceso. Y también es mayor la incidencia de endoftalmitis porque se infectan a través de las heridas quirúrgicas. La diabetes, además, es un factor de riesgo para sufrir arteriosclerosis, por eso tienen más infartos de miocardio, más ACVs, y también en el ojo tienen más obstrucciones de arteria central de la retina, porque la obstrucción de la arteria central, al fin y al cabo, es un émbolo. Un émbolo, y como los diabéticos tienen más predisposición a tener placas de ateroma en la carótida, tienen más obstrucción de arteria central, por émbolos que vienen de estas placas de ateroma. La causa más frecuente de pérdida de visión en los diabéticos es el edema macular. Es la primera vez que se dan cuenta de que ellos tienen retinopatía diabética, es decir, cuando tienen exudación que les quita visión porque está en el área macular. Y la última opción nos habla de una de las complicaciones de los neovasos de los diabéticos, la hemorragia vítrea. Y esa es la respuesta falsa, ya que ahora vamos a ver que no se trata mediante vitrectomía urgente, sino mediante reposo. Lo primero que tenemos que saber es cuándo tenemos que mandar a un diabético que acabamos de diagnosticar al oftalmólogo. Bueno, si se trata de un diabético tipo 1, de un niño, le tenemos que mandar a los 5 o 10 años del diagnóstico. Hay que esperar a que haga hiperglucemias. Cuando diagnosticamos a un diabético tipo 1 todavía no ha hecho ninguna, le podemos diagnosticar por una cetoacidosis. Entonces, si lo mandamos en el momento del diagnóstico, no habrá hecho hiperglucemias que le produzcan angiopatía y por lo cual no tendrá retinopatía diabética y el fondo de ojo será normal. Hay que esperar a que haga episodios de hiperglucemia que dañen los capilares y las arteriolas. Entonces, esto ocurre si el paciente tiene mal control, empieza a tener daño en la retina a los 5 años y si tiene buen control a los 10 años. El diabético tipo 2 es diferente. Generalmente ha hecho pequeños episodios de hiperglucemia
muchas veces no diagnosticados, o a veces hace un episodio de hiperglucemia brusca, que es por lo cual le diagnosticamos. Es decir, muchos de ellos ya tienen angiopatía en el momento del diagnóstico. Por eso hay que mandarles ahí, cuando se lo diagnosticamos. ¿En qué consiste la retinopatía diabética? Pues, en primer lugar, la microangiopatía de la que hablábamos. No hay afectación del parénquima retiniano en la microangiopatía, por eso nosotros no veremos nada en el fondo de ojo. Lo primero que ve un oftalmólogo en el fondo de ojo son los microaneurismas, es el primer signo visible. Estos microaneurismas son capilares dilatados, que tienen unas paredes delicadas y que sueltan líquido, producen edema. Este líquido que han soltado son los exudados duros. Cuando hay microaneurismas cerca de la mácula, exudan cerca de la mácula y producen edema macular. Como hemos dicho antes, es la principal causa de pérdida de visión en los diabéticos, porque es cuando se dan cuenta de que tienen microaneurismas o alteración de la retina que les quita visión. Además, en el fondo de ojo de un diabético podemos encontrar microhemorragias o hemorragias en llama y también exudados blandos algodonosos, que son más peligrosos que los exudados duros porque son pequeños infartos isquémicos retinianos. Por último, podemos encontrar neovasos. Cuando en una pregunta del examen encontramos la palabra neovasos, hemos cambiado de estadio. Es decir, hasta ahora estábamos en una retinopatía no proliferativa. Cuando encontramos la palabra neovasos, estamos ante una retinopatía proliferativa. Y todo cambia. Cambian las posibles complicaciones y cambia el tratamiento. Los neovasos son vasos anormales que principalmente sangran y que producen hemorragias y además que crecen en lugares donde no deberían estar. ¿Cuál es el tratamiento? Si nos remiten a un paciente diabético y no encontramos nada en el fondo de ojo, decimos que está en fase de microangiopatía y simplemente requiere control metabólico, es decir, un control de glucemias, de tensión y de colesterol. Si tenemos un paciente en fase de retinopatía, el tratamiento es fotocoagulación con láser, pero cuidado, porque solamente tratamos con láser dos tipos de patología. Primero, tratamos con láser el edema macular, es decir, si encontramos microaneurismas que estén exudando a la mácula y el paciente por eso tiene edema macular, lo tratamos con fotocoagulación focal, que consiste en que doy un impacto de láser por cada uno de los microaneurismas que están echando líquido a la mácula. Los demás los dejo, esos no se tocan y no se tratan, solamente aquellos que exudan a la mácula. A veces el edema macular es tan intenso que el láser no nos impacta, no puede atravesar toda esa cantidad de líquido. En esos casos lo que tenemos que hacer es pincharle al paciente triamcinolona intravítrea. Es un corticoide que solamente vale ese corticoide y solamente vale la vía intravítrea. Y después de la triamcinolona intravítrea siempre fotocoagulación focal. También es importante saber que la fotocoagulación focal nos da tanta visión que podemos incluso meternos en la fóvea, es decir, microaneurismas que vemos en la fóvea también damos un impacto de láser por cada uno de los microaneurismas. El único terreno que respetamos sin dar láser es la foveola, que es lo más central. Son 500 micras centrales que ahí si vemos microaneurismas no damos impacto porque la pérdida de visión sería mayor que el beneficio. Pero en el resto de la mácula, microaneurisma que vemos, impacto de láser, fotocoagulación focal. Por último, la retinopatía proliferativa, es decir, con neovasos. Si vemos o si leemos en la pregunta la palabra neovaso, aunque solamente haya un pequeño neovaso en todo el fondo de ojo, está indicado panfotocoagular al paciente. Es decir, está indicado quemarle toda la retina con impactos de láser argón, excepto el centro. ¿Vale? El centro lo respetamos y eso nunca damos impactos de láser. Vamos a ver ahora la pregunta 52 del MIR 2002-2003 que
que nos trata acerca de las complicaciones de los neovasos. Son preguntas bastante frecuentes, de hecho son incluso más frecuentes que las preguntas de retinopatía no proliferativa. Entonces, hay que saber que cuando nos ponen un diabético que presenta pérdida brusca de visión e indolora, estamos ante un hemovitrio, es decir, una hemorragia vítrea. Cuando aparece la pregunta a un paciente que tiene una pérdida brusca de visión, pero en este caso dolorosa, estamos ante un glaucoma neovascular, es decir, esos hemovitrios no es que hayan sangrado esos neovasos no es que hayan sangrado como en el hemovitrio, sino que han crecido hasta el trabéculum. El trabéculum es la parte del ojo por donde se drena el humor acuoso y los neovasos están impidiendo que se drene el humor acuoso. Por eso estos pacientes tienen una tensión muy elevada, tienen un glaucoma neovascular. Si tenemos un paciente con pérdida de visión ya no tan brusca, sino que es en 1 o 2 meses y además indolora, en ese caso tendríamos que pensar en un edema macular. Si tenemos un paciente con pérdida de visión en 1 o 2 años, tenemos que pensar en una catarata cortical, como la que hemos dicho antes. Todo eso estamos hablando siempre de pacientes diabéticos. Otra pregunta muy frecuente, también de lo mismo, de complicaciones de los neovasos en los diabéticos. La pregunta 42 del test de segunda vuelta. Se trata de un diabético, en este caso no está preguntada de la forma más común, sino que está preguntada un poco diferente. No es un diabético que sufre una pérdida brusca y dolorosa de visión, sino que es un diabético que le hemos visto un poco antes de que llegue esa pérdida brusca con dolor de visión y le hemos visto que está empezando a tener la tensión elevada y que los neovasos le crecen por el ángulo. Es decir, le hemos cogido justo antes de que desarrolle un glaucoma neovascular. Entonces vamos a ver el tratamiento, las causas de pérdida de visión en los diabéticos y el tratamiento de las mismas. Hemos dicho que pérdida brusca e indolora de visión es una hemorragia vítrea. ¿Cómo hemos de tratarla? Al paciente se le manda a casa, se le dice que espere en casa durante 15 días o un mes, haciendo reposo relativo, es decir, estando semi-incorporado para que esa sangre no se le deposite en la mácula y además bebiendo abundantes líquidos para que haya bastante recambio del vítreo. Al mes le citamos en la consulta y le volvemos a observar. Si ya se puede ver el fondo de ojo, como son neovasos, el problema que ha producido el hemovitrio, lo que tenemos que hacer es panfotocoagular, es decir, lo mismo que siempre que encontramos neovasos. Si al paciente todavía no se le ve el fondo de ojo y no sabemos dónde tenemos que dar el láser, lo que hacemos es le metemos al quirófano, cirugía, le hacemos una vitrectomía para lavarle esa sangre y al final siempre, como el problema son neovasos, panfotocoagulación. En segundo lugar, el glaucoma neovascular. Pérdida de visión brusca, dolorosa, el ojo está muy rojo. ¿Cómo lo tratamos? Son neovasos que han crecido sobre todo de la papila y de las arcadas que nacen de las arcadas vasculares que nacen de la papila. Es decir, son como plantas que nacen desde ahí y que van creciendo y van tapando el trabéculo. Entonces el tratamiento es el mismo, hay que quemar esas plantas desde la raíz, es decir, rodearlas de láser, panfotocoagulación. En el glaucoma neovascular no nos vale para nada las cirugías típicas de glaucoma, no nos vale ni la trabeculectomía, ni la trabeculoplastia, ni la iridotomía. Todo eso, si se lo hiciéramos al paciente, en una semana estaría tapada esa cirugía otra vez por neovasos. El tratamiento con gotas lo hacemos o se lo estiramos al paciente hasta que podemos dar el láser. Es decir, que el tratamiento definitivo es láser, panfotocoagular. Las otras causas de pérdida de visión en el diabético ya las hemos visto: el edema macular, que es una pérdida de visión en 2-3 meses, tratamiento fotocoagulación focal con o sin triamcinolona, y por último la catarata, que el tratamiento es como cualquier catarata, con facomulsificación e implante de lente intraocular.
Estamos ahora con la pregunta 146 del MIR 2004-2005. Nos hablan de una niña que tiene dificultades para ver en la oscuridad, es decir, tiene hemeralopia. También se podría utilizar la palabra niftalopia, que es dificultad para ver de noche, aunque hemeralopia nos engloba también dificultad para ver con poca luz, y es un término más utilizado en estas preguntas. Estamos hablando, cuando hablamos de hemeralopia, lo primero que hay que pensar, lo primero que hay que hablar es de la retinosis pigmentaria. Es el primer tipo que vamos a ver de degeneración periférica. La retinosis pigmentaria es una degeneración de los bastones. Se hereda de todas las maneras posibles y no tiene tratamiento, por lo cual lo único que podemos hacer con estos pacientes es el consejo genético. Es raro que en una niña de 7 años ya podamos ver disminución o constricción del campo visual periférico con escotoma anular. Normalmente este escotoma anular se observa más en personas de en torno a los 40-50 años. El escotoma anular también se llama escotoma en túnel o en cañón de escopeta. Simplemente consiste en que se va disminuyendo la visión periférica hasta que al final el paciente solamente ve por la mácula. En la mácula no hay bastones, por lo cual la mácula suele permanecer sana hasta estadios bastante terminales. ¿Cómo diagnosticamos la retinosis pigmentaria? Pues muchos pacientes tienen ya antecedentes. En el caso de que no los haya, o si queremos confirmarlo, lo que hacemos es pedimos un electroretinograma. El electroretinograma se muestra alterado en la retinosis pigmentaria. Existen 3 pruebas electrofisiológicas en retina: electroretinograma, electrooculograma y potenciales visuales evocados. Tanto el electroretinograma como el electrooculograma las utilizamos para ver en qué capa de la retina está el problema, está la enfermedad. Los potenciales visuales evocados os sonarán de la esclerosis múltiple, porque nos valen para ver en qué parte de toda la vía óptica está el problema. Es decir, si la alteración está a nivel de las cintillas, a nivel de las radiaciones, ¿dónde está generalmente la placa de la esclerosis múltiple? Así que electroculograma y electroretinograma para ver en qué parte de la retina, sobre todo en retinosis pigmentaria. Potenciales visuales evocados para ver en qué punto de la vía óptica, desde el nervio óptico hasta la corteza visual. Sobre todo la veremos en preguntas de esclerosis múltiple. Y como ya hemos dicho, la retinosis pigmentaria no tiene tratamiento. Hay una serie de enfermedades bastantes que se asocian a la retinitis o retinosis pigmentaria, y todas ellas cursan con la misma clínica. El otro tipo de degeneración periférica es la miopía, la retinocoroidosis miópica. Hemos dicho antes que el ojo miope es un ojo alargado y que la retina se tiene que estirar para recubrir toda esa esclera. Entonces, toda la periferia de la retina de los ojos miopes, más afectación cuanto más largo es el globo ocular, cuanta más miopía hay, toda esa periferia estará afectada por degeneraciones de todo tipo, por agujeros, por desgarros que será necesario vigilar, o en el caso de que sean potencialmente reumatógenos, habrá que tratar con láser. Vamos a ver ahora la pregunta 149 del MIR 2004-2005. Es una pregunta acerca de obstrucciones vasculares. Es un tema bastante importante. Generalmente lo que preguntan es obstrucciones arteriales, de la arteria central de la retina, más que obstrucciones venosas, pero en la realidad son más frecuentes las obstrucciones venosas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la patogenia es totalmente distinta. La obstrucción de arteria es un émbolo que viene, generalmente es un émbolo que viene en primer lugar de la carótida, de placas de ateroma que se forman en la carótida, y en segundo lugar son émbolos que vienen del corazón, por lo cual lo primero que hay que pedir a un paciente que diagnosticamos de obstrucción de arteria central es un ecodoppler carotídeo y en segundo lugar un ecocardiograma.
Hay otras causas más raras de obstrucción de arteria central. Émbolos que provienen de otros lugares, émbolos de talco, en los adictos a droga por vía parenteral, émbolos de aire, en las fracturas, émbolos de grasa. También puede ser disminuciones bruscas de la presión arterial, como ocurre en hipotimias, en circulaciones extracorpóreas, en cirugía cardíaca, pero sobre todo tenemos que saber los émbolos de la carótida y los émbolos del corazón. Sin embargo, la obstrucción de vena es un trombo que se forma en la propia vena central de la retina, no viene de ningún sitio, se forma allí. Entonces, lo que hay que pedir o hay que descartar ante un paciente que diagnosticamos de obstrucción de vena central de la retina son factores de riesgo para la formación de trombos. Se forman más trombos cuanto más sustancias hay para que se depositen, es decir, cuando hay hiperlipemias, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Por eso muchas de estas preguntas comienzan así, con paciente con hipercolesterolemia, paciente con hipertrigliceridemia. Tenemos que descartar también hipertensión arterial, porque hace que la sangre vaya más despacio, le cuesta vencer esa presión al flujo sanguíneo y hace que la sangre vaya más despacio, por lo cual se depositan más sustancias para formar esos trombos. También tenemos que descartar glaucoma, aumento de la presión intraocular. Esa presión comprime la vena y hace lo mismo que la hipertensión arterial, que la sangre le cueste más avanzar, vaya más despacio y se depositen más fácilmente los trombos. Es decir, la pregunta de obstrucción de arteria comienza con paciente con hipercolesterolemia, para que se formen placas de ateroma en la carótida, o con algún tipo de valvulopatía o fibrilación auricular que predisponga a la formación de émbolos cardíacos. Las preguntas de obstrucción de vena comienzan con paciente con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, pero también con hipertensión arterial y aumento de presión intraocular. En cuanto a la clínica de la obstrucción de arteria es mucho más brusca y mucho más intensa. Es un émbolo que llega generalmente a la arteria central de la retina, no llega a la rama, sino a la arteria central, porque justo cuando empieza la arteria central está la lámina cribosa, que es una especie de colador que tenemos en la esclera, por donde entra el nervio óptico y también la arteria central de la retina. Entonces los émbolos que vienen de la carótida se quedan ahí atrapados en ese colador. Bueno, pues este émbolo llega a la lámina cribosa, se suele quedar ahí y produce una pérdida de visión en menos de un minuto, y una pérdida de visión intensísima. Es decir, el paciente puede pasar de ver perfecto a ver percepción de luz, o incluso amaurosis. Amaurosis es que no ve ni siquiera la luz. Y esa es la visión con la que se suelen quedar los pacientes con la obstrucción de arteria central. Sin embargo, en la obstrucción de vena, el trombo va cerrando poco a poco la vena, por lo cual las pérdidas de visión son bruscas, pero no son tan rápidas. No son en menos de un minuto como la obstrucción de arteria, sino que son en horas, incluso días. Hay alguna pregunta que pone en una semana. No nos debemos extrañar cuando ponen pérdidas de visión en una semana. Bueno, nos pueden estar hablando de obstrucciones de vena. Además, la pérdida de visión no es tan intensa, es decir, el paciente no se queda con una visión de percepción de luz, sino que por ese queda un poquito de flujo a través de esa vena con el trombo, y ese poquito de flujo da visiones de generalmente en torno a un 10 o un 20%. Este dato va a ser importante porque el paciente que no percibe ni siquiera la luz tiene un defecto pupilar típico, defecto pupilar aferente. Por eso cuando nos están hablando de una pregunta de una obstrucción vascular y nos ponen defecto pupilar aferente, tenemos que pensar en una obstrucción de arteria central de la retina. La obstrucción de vena, como ve, un 10 o un 20% aproximadamente, la luz la ve perfectamente y no tiene defecto pupilar aferente. En cuanto al diagnóstico, pues ya hemos dicho que en la obstrucción de arteria hay que pedir al paciente un ecodoppler carotidio y un ecocardiograma. Con eso generalmente suele ser suficiente, a veces añadimos una analítica de lípidos. En la obstrucción de vena tenemos que descartar factores de riesgo pidiéndole un holter de tensión arterial en el caso de que no esté diagnosticado de hipertenso, y una analítica para descartarle también hiperlipemias, y tenemos que descartar glaucoma. En cuanto al fondo de ojo, el fondo de ojo de la obstrucción de arteria es
es un fondo de ojo blanquecino, edematoso, en el cual las arterias se ven delgaditas, se ven filiformes. La papila al principio es normal, si esperamos al final se vuelve pálida. A veces podemos ver la mancha rojo cereza, que no es más que se transparenta la vascularización de la coroides. Que un paciente tenga mancha rojo cereza no significa que tenga la mácula sana, porque las capas de la mácula la mayoría están irrigadas también por la arteria central de la retina, por lo cual están isquémicas y no funcionan. El fondo de ojo de la obstrucción de vena es totalmente diferente. Es un fondo de ojo lleno de exudados amarillentos y de hemorragias, y a veces asocia también edema de papila. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento de la obstrucción de arteria es poco útil, es decir, se pueden realizar muchas maniobras, entre ellas paracentesis, que es sacar líquido de la cámara anterior para que baje la presión intraocular y con ello que avance el émbolo. Se puede poner al paciente hipotensores oculares con la misma finalidad, se le puede dar vasodilatadores, se puede hacer masaje del globo ocular para intentar que avance el émbolo. Generalmente todas las maniobras que he contado tienen poco éxito y el paciente se queda con visiones muy malas, percepción de luz o movimiento de manos. ¿Cómo se trata una obstrucción de vena? Bueno, pues este apartado es muy importante. La obstrucción de vena, para tratarla hay que saber ante qué tipo nos hallamos. Dos tipos de obstrucción de vena. Tenemos la obstrucción de vena isquémica y edematosa. La isquémica es menos frecuente, pero más peligrosa. ¿Cómo sabemos que estamos ante una forma isquémica? Porque al paciente le pedimos una angiografía fluoresceínica y vemos que esa isquemia ha producido neovasos. Es decir, si en una obstrucción de vena vemos áreas de isquemia con neovasos, estamos ante una forma isquémica y tenemos que fotocoagular el área afecta. Si es una obstrucción de vena central isquémica, hacemos una panfotocoagulación. Si es de una rama venosa, que suele ser más frecuente que la vena central, lo que hacemos es que fotocoagulamos el territorio irrigado por esa vena solamente, ¿vale? Ya que se trata de una enfermedad local. Si estamos ante una forma edematosa, más frecuente y menos peligrosa, lo que hacemos es simplemente vigilar, esperar a que se reabsorba ese edema.